Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Amén. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Bendecidos? ¿Ha sido bueno con ustedes? Amén, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es fiel. El hecho que podamos estar aquí ya es un regalo. Y la verdad que estamos agradecidos por su amor, su gracia, su misericordia. Cada día podemos seguir disfrutándolo y el ser sus hijos es un privilegio. Como decía Estuardo, vamos a seguir con el curso que tenemos. Esta semana yo les traje unos papelitos, no sé si ya se los dieron. Ahorita los sugieres se los van a dar. Para que lo vayan llenando. Así van siguiendo las notas. Fíjense que al principio cuando estaba estudiando dije, no les voy a dar notas. Pero después me puse a pensar, esto está muy bueno, esto también, y no les va a dar tiempo de anotar todo, mejor se los escribo. Entonces les escribí bastante, tienen que ir llenando también para que me sigan a mí, no sea solo yo hablando. Pero el deseo es de que, como les di los anteriores que les he dado, que los puedan guardar, que los puedan estudiar. No vamos a leer todos los versículos que están acá, pero sí se los escribí para que los tengan como referencia y que les sirva, que nos sirva, porque no sabemos, a veces nos hacen preguntas, como les decía la semana pasada, y tenemos cómo contestarles, y sabemos cómo irnos y cómo hacer las cosas y por qué hacemos lo que hacemos. Así que me van a necesitar un lapicero para poder seguir escribir lo que está ahí. ¿Y ya todos tienen? ¿Sí? Muy bien. Pues ese es el deseo. El deseo es que podamos tomar las notas, que podamos hacerlo juntos y que juntos podamos hacer este estudio. Las respuestas les van a salir en la pantalla. Cada vez que vayamos, lo que falte va a salir ahí. Y así que vamos a juntos poder estudiar este tema. Vamos a orar y le vamos a poner en las manos del Señor. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie hace unos segunditos para agarrar aire, para agarrar energías y pedir al Señor que sea Él que nos hable? Amén. Señor, gracias te damos por esta tarde, porque nos has permitido estar acá. Podemos venirte a alabar, a adorar, a exaltar. Y ahora, Señor, queremos recibir de ti. Oramos para que seas tú hablándonos. Señor, de mi parte yo te pido que seas tú usándome, que no sea yo un estorbo, Señor, sino que sea un vaso útil en tus manos y que tu palabra pueda llegar a cada uno de los que estamos acá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ese no fue tan fuerte, va. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Cuando dijo Estuardo, ¿pueden darse ustedes un fuerte aplauso? Sonó como que en un estadio. Pero ahorita no sonó tanto. Ahorita que entregue esto, Anthony, vamos a hacer la prueba una vez más. ¿Ya tenemos todo el lapicero? Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, que Él es digno de recibir un fuerte aplauso. ¿Sabes? Eso, ahora sí. Está mejor. Muy bien. ¿Por qué nosotros como cristianos, creen ustedes, nos comportamos como que no fuéramos cristianos? Nos enojamos y terminamos pecando. Nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones muchas veces no reflejan como que tuviéramos a Dios en nuestro corazón. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué muchas veces herimos a las personas? ¿Por qué tomamos decisiones malas
y al final terminamos pecando? ¿Por qué como hijos de Dios no caminamos constantemente bien, sino que caminamos y cometemos ese tipo de errores? ¿Se ha preguntado usted por qué? Y la razón es porque andamos, como dice la Biblia, en la carne y no en el espíritu. Y hoy lo que queremos aprender es por qué caminamos así. No sé si a usted le pasa que a veces uno se enoja, a veces se molesta. Y enojarse es permitido. Airaos, dice la Biblia, pero no pequéis. Airaos, se puede uno molestar, pero no podemos pecar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos molestamos y terminamos insultando a otra persona. Terminamos diciendo otras cosas o reaccionamos y en nuestra reacción lo que hacemos es hacemos daño a la otra persona. Pero ¿por qué pasa eso? Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Por qué pasa eso? ¿Y cómo evitarlo? ¿Y qué nos habla la Biblia acerca de eso? Y por lo menos entendernos. Y esto nos está llevando en los temas que hemos estado aprendiendo. Pero el tema de hoy, como lo pueden ver, es caminando en el Espíritu. Lo pueden ver en la pantalla, pero también lo pueden ver en su papelito. Caminando en el Espíritu. Y en Gálatas 5, 16 y 17, que lo pueden leer ahí también, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es interesante que dice, y estos dos se oponen entre sí. El deseo de la carne es en contra del deseo del Espíritu y se oponen entre sí. Ahora, ¿cuál es el contraste de andar en la carne y de caminar en el Espíritu? Y saben que a veces hasta bromeamos de andar en la carne. Hoy sí me salió la carne. Javier dice, por decir carne, dice chuleta, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el contraste de andar en la carne y caminar en el Espíritu? Ahora, de acuerdo a la Biblia podemos vivir de estas dos maneras. O andamos en la carne o caminamos en el Espíritu. Y ahí vamos a escribir andar en la carne. Y ustedes pueden poner en sus notas en la primera parte andar en la carne. Y ahí vamos a, como ven, les están llenando ahí. Y entonces ahí tienen la respuesta. Y si me ayudan a leerlo, dice: andar en la carne está escrito en la Biblia con una serie de acciones y actitudes que reflejan lo que hay en el corazón del ser humano y que son contrarias a la voluntad de Dios y por lo tanto son pecados. Yo creo que eso lo entendemos muchos, ¿verdad? Todas nuestras acciones que son contrarias a la voluntad de Dios, pues terminan en pecado. Eso es andar en la carne. Ahora, andar en el Espíritu, que sería el siguiente que usted puede llenar, andar en el Espíritu. Dice, si me ayudan a leerlo, lo podemos leer a las 3. Dice, andar en el Espíritu muestra el deseo del corazón de las personas de agradar a Dios, haciendo que sus acciones y actitudes estén en conformidad a su voluntad revelada en la palabra. Y es fácil, uno dice andar en la carne, andar en el Espíritu, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pues yo debería andar en el Espíritu. Eso es lo que usualmente podríamos decir la mayoría, pero ¿será que andamos en el Espíritu o andamos en la carne? Pero fíjense que Romanos 8:14 dice, y ahí también dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si no eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces, pues no eres hijo de Dios. Entonces ahora piensen en esto. Yo estaba pensando esta mañana. Guiados por el Espíritu de Dios. Cuando tú te enojas y reaccionas y dices algo a una persona y la ofendes o dañas a otra persona o pecas, ¿será que, como dice aquí, estás siendo guiado por Dios? No estás siendo guiado por Dios, porque Dios no te va a decir que hagas eso. Y dice, todos los que son guiados por Dios, del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Entonces, cuando tú estás haciendo así, estás básicamente negando ser hijo de Dios. Ahora, en un momentito uno puede decir, sí, pues fue un ratito. Pero ese ratito, ustedes podrían pensar, estar un ratito sin Dios en tu vida, sin la protección de Dios en tu vida, sin la guianza de Dios en tu vida, sin la cobertura de Dios en tu vida, sin que Él esté contigo, ¿valdrá la pena? Entonces, tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Queremos ser realmente guiados por Dios y entonces andar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu lleva a los creyentes a desarrollar, y esa es la siguiente oración que tienen ahí, caminar en el Espíritu lleva a los creyentes a desarrollar en su vida el fruto, pongan ahí fruto del Espíritu, y refleja la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano, mostrando un carácter cristiano. Entonces escriba ahí fruto. Y mire cuando dice, caminar en el Espíritu lleva a los creyentes a desarrollar en sus vidas el fruto del Espíritu. Desarrollar el fruto de sus vidas. Y refleja la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano, mostrado en un carácter cristiano. Cuando dice el fruto del Espíritu, está hablando de Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando estamos caminando en el Espíritu, estamos desarrollando eso. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo estamos en esas áreas? Entonces, ahí estamos pensando, ahí necesito más de Dios, necesito caminar en el Espíritu, necesito depender más de Dios, necesito más depender del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto nos lleva a que estemos conscientes de Romanos 8:6. Y ahí Romanos 8:6, lo vamos a ver aquí en la pantalla, si no se lo tengo ahí, Romanos 8:6. Pero Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted se da cuenta ahí, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Vivimos en la carne o en el Espíritu. Yo sé que queremos en el Espíritu, pero si nos ocupamos de la carne, eso es muerte. Ahora, ¿quién quiere vida y paz? Todos. Entonces necesitamos caminar en el Espíritu. Y bueno, esto nos lleva al siguiente punto, características de la carne. Y ahí en el espacio que tienen dice, los que andan en la carne tienen la tendencia a, ¿qué creen ustedes que va ahí? ¿Ya se le va? A pecar. Los que andan en la carne tienen la tendencia a pecar. Ahora miren esto, ¿verdad? Estas son características de los que andan en la carne. Tienen la tendencia a pecar. Entonces, tendencia a pecar es que hay cada vez más seguido, ¿verdad? Y entonces vamos a leer lo que dice ahí, por favor. Se los anoté porque yo sé que es bastante información. Los que andan en la carne tienen la tendencia a pecar, obedeciendo, ¿qué dice? Si me ven, las inclinaciones naturales de su corazón, contrarias a la voluntad de Dios, y practican adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso está en Gálatas. Ahora, ese es uno de los que caminan en características son características de caminar en la carne, de la carne. Pero ¿cuál es el resultado de caminar así? Y ahí ustedes tal vez lo han leído antes, pero dice, los que andan en la carne, ¿qué creen que va ahí? ¿Heredarán o no heredarán el reino de Dios? Muy bien, los que andan en la carne no heredarán el reino de Dios. Y dice que cosecharán corrupción y enemistad con Dios. Ahora usted me podrá decir, ¿será que es así? ¿Será que no van a heredar el reino de Dios? ¿Será que van a cosechar corrupción? ¿Queda enemistad con Dios? ¿Cómo así que van a hacer enemistad con Dios? Bueno, miremos qué dice Gálatas 5:21. ¿Me ayudan a leerlo ahí en sus notas?
como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. Ese final del 21, antes de eso, es donde está toda la parte que leí antes de lo que dice los que practican adulterio, fornicación y etcétera. Al final de eso dice, como yo les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en Romanos 8:6 dice lo que habíamos leído antes y que lo habíamos puesto en la pantalla, porque el ocuparse de la carne, pero ahora quiero que ustedes lo escriban, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, realmente nosotros queremos vida y paz, pero eso es características de andar en la carne, y ese es el mundo el que nos está jalando para que caigamos en eso. ¿Y quién creen que quiere que caigamos en eso? Pues Satanás, obviamente, porque si Satanás nos logra hacer que pequemos, que nos alejemos de Dios, que no estemos con Él, no vamos a heredar el reino de los cielos. Uno, después vamos a estar en enemistad con Dios. ¿Quién está interesado a eso? El enemigo. Entonces Él está tratando constantemente de ver cómo nos hace caer, y por eso es que necesitamos andar en el Espíritu. Y aquí vamos a ir al siguiente, donde dice características de andar en el Espíritu. Y dice, los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Miren, vamos a hacer algo ahí, un paréntesis. Los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Muchas veces nosotros estamos hablando, oímos a personas, a ustedes no se les ha pasado, sí hablan mucho de Dios, sí hablan de Dios y todo lo refieren a Dios, y así deberían de ser nuestras conversaciones, porque el que anda en el Espíritu, esas deberían ser sus conversaciones en el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos con otros a ir pensando cosas del Espíritu. Y después dice, los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, es decir, que desarrollan, pongan ahí, desarrollan una vida de santidad. No solo, bueno, escríbanlo, pongan ahí, desarrollan. ¿Lo tienen? Entonces dice, los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, es decir, que desarrollan una vida de santidad, no solo en la conducta y en las palabras, sino también en los pensamientos que se guardan en nuestra mente cada día. Yo les puse ahí que pusieran la palabra desarrollan. ¿Por qué? Porque dice, desarrollan una vida de santidad, no solo en conducta y en las palabras, es de ir desarrollando. Desarrollar quiere decir que vamos a ir en un proceso. Entonces estamos en un proceso, porque cuando llegamos al Señor, dependiendo de nuestro pasado, de lo que hemos vivido, estamos en una situación difícil de cambiar todo, y ahora necesito caminar en santidad, pero ¿saben qué? Es desarrollarlo, lo vamos a ir desarrollando poco a poco, vamos a ir avanzando poco a poco, vamos a ir creciendo en el Señor, pero para eso tenemos que dar pasos, para eso tenemos que caminar. Fíjense, caminar en el Espíritu implica ser redarguidos del pecado. Redarguidos del pecado por el Espíritu Santo es que cuando tú cometes un error, cuando tú metes un pecado, algo viene a ti y te dice, hey, lo hiciste mal. Y entonces te va a redarguir. Cuando tú estás caminando en el Espíritu, porque como les decía, ese es desarrollar. Vamos a pecar, como humanos vamos a pecar, pero cuando pecas, algo te dice que es el Espíritu de Dios que te está diciendo, hey, estás haciendo eso mal. Y tú te sientes mal y Señor, perdóname, y vas a orar y sientes, si ofendiste a alguien, dices, no, le tengo que pedir perdón. Si hiciste algo incorrecto, tienes que ir a hacer las cosas, las tienes que corregir. Eso es ser redarguido. Cuando te pasa eso quiere decir que estás caminando en el Espíritu. Eso es bueno. Entonces reaccionemos y actuemos como el Espíritu nos está guiando. Fallaste, ok, me detengo, pido perdón a Dios, obviamente, y si necesito enmendar algo, lo voy a hacer. Entonces, el ser redarguidos, el que el Espíritu Santo te ponga eso a ti en el corazón, es bueno. Estás caminando en el Espíritu.
vamos bien, vamos bien. Ahora, obviamente, si tú no reaccionas a eso, vas creando como un callo y después ya ni vas a reaccionar. Ahí vamos a tener un problema, porque entonces vas a estar caminando en la carne. Y si estamos caminando en la carne, ¿cuál es el resultado? No heredarán el reino de Dios. Van a estar en enemistad con Dios. ¿Quién quiere estar así? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, cuando tú caminas en el Espíritu, y es el resultado de andar en el Espíritu que te sale ahí, caminar en el Espíritu resultará en una vida, ¿qué creen? Victoriosa. Victoriosa. Y llena de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios y de buen testimonio. Sembrar en el Espíritu resultará en cosechar vida eterna. ¿Vale la pena caminar en el Espíritu? Vale la pena. Y en Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? ¿Quién quiere segar vida eterna? Todos, ¿verdad? Queremos segar vida eterna. ¿Qué es lo que queremos? Queremos vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar para el Espíritu. Del Espíritu segará vida eterna. Así que, hermanos, tenemos que hacer eso. ¿Qué acciones pueden ayudarte a andar en el Espíritu? Y ahí vamos a ir en la A. ¿Qué acciones pueden ayudarte a andar en el Espíritu? Desarrollar tu comunión con Dios, que implica, la primera es orar. Te puse el versículo ahí, pero no lo vamos a leer. La segunda es alabar. Y la tercera es adorar. ¿Qué acciones pueden ayudarte a andar en el Espíritu? Una vez más, la A es desarrollar tu comunión con Dios, que implica orar, alabar y adorar. Desarrollemos nuestra comunión con Dios. En la B dice buscar llenura. ¿Qué creen que va ahí? A ver. Buscar llenura, ¿qué? Constante del Espíritu Santo. Que no sea solo una vez, que no sea solo una experiencia donde fuiste lleno del Espíritu Santo, no, constante, llenarnos constante. Eso nos va a ayudar a todo, el fruto del Espíritu, a tener nuestra relación con Dios, a ser usados por Dios. La tercera, C, es la que dijo Estuardo cuando estaba aquí al frente, congregarse y tener comunión con otros creyentes. La D, esa sí se la van a saber. A ver, ¿qué creen que va ahí? Perdonar, muy bien, perdonar toda ofensa. Y ahora, fíjense que ahí quería detenerme un poquito porque está interesante. Perdonar toda ofensa. Y ahí ustedes ven que dice Colosenses 3:13. Y vamos a decir que dice Colosenses 3:13. ¿Me ayudan a leerlo? ¿A las tres todos? 1, 2 y 3. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo creo que muchos hemos leído ese versículo. Pero ahorita que yo lo estaba leyendo y lo estaba estudiando, dice que nos soportemos y que nos perdonemos. ¿Cuántos sabían eso? Que hay que perdonar y soportar y todo. Creo que todos, ¿verdad? Tenemos que soportar. Pero después, yo creo, analizándolo, dice, de la manera que Cristo os perdonó. Y cuando leo eso, y dice, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo nos perdonó. ¿Cómo te perdonó Cristo? Wow. Cristo, ¿será que te perdonó, pero primero te dijo algo incorrecto? ¿Se perdonó y se olvidó de la ofensa? ¿Perdonó y se acercó a ti, caminó contigo? Pero dice perdonar como Jesús, como Cristo. Ahora, yo pienso en mí, donde yo estaba y donde pues estoy ahora que lo conozco. Pero Él me perdonó todos mis pecados. Y si no hubiera sido por eso, ¿dónde estuviera ahorita? Y el saber que Él me perdonó de esa manera,
estoy agradecido. Pero ahora Él me dice, así como yo te perdoné a ti, ahora tú perdona también y soporta a otros. Y ese soporta a otros es interesante, porque soportar, a veces uno dice, ay, sí tengo que soportar. Pero lo interesante es cuánto te soportó o cuánto te ha soportado Cristo a ti. El perdonar tal vez lo entendemos, pero lo hemos estudiado mucho. Pero cuánto te ha soportado. A mí, mucho. Y otra vez caemos, ¿verdad? Y ahí está Él. Entonces, dice ahí, soportándoos. Y esa parte es como Cristo lo hizo. Creo que esa tiene mucho poder en uno. Y lo podemos que analizar. Porque a veces yo me pongo a pensar, no sé si ustedes lo han pensado, pero yo lo he pensado. Como, wow, si yo fuera Dios, yo no sé si me aguantaría a mí con tanto que le fallo. O sea, le fallo tanto que yo digo, si yo fuera Dios, te les diría, no, hombre, este ya no. Pero Él nos soporta. Y así tenemos que soportar a otros. Y esa es la bendición que tenemos un Dios tan bueno, ¿verdad? Que Él dice, va, te doy esta oportunidad. Señor, te perdono. Te pido perdón y estoy arrepentido. Te perdono. Y después otra vez digamos, Señor, te pido perdón. Te perdono. Y Él lo ve en el corazón de uno, pero es algo que estuve leyendo y me llamó la atención. Bueno, en el otro, en el dice sobrellevar las cargas de otros, pues eso yo creo que lo entendemos, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo. Servir a los demás, leer y obedecer la palabra de Dios. Todas estas son acciones que nos ayudan a andar en el Espíritu. Si estamos deficientes en una de esas, trabajemos en eso. Yo creo que todos podemos ver en cuál estamos deficientes, en cuál estamos bien. En las que estamos bien, seguirlas trabajando. En las que estamos deficientes, mejorarla para poder caminar así en el Espíritu. Ahora, ¿cuál es el diseño de Dios para el ser humano? Dios creó al ser humano de forma integral. Van a poner ahí, integral. Y aquí tal vez lo hemos escuchado antes, pero se los escribo para que lo tengan aquí en sus notas. Dios creó al ser humano en forma integral con espíritu, alma y cuerpo. Nos hizo integrales, o sea, tiene las tres cosas. Y hay un versículo que no basta ir, pero 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí después de la A, usted ponga espíritu. Espíritu. Y ahí va a leer que dice, es la parte del ser con la que se percibe el mundo espiritual. Percibe el mundo espiritual. Muy bien. Muy bien. Miren, esta parte es interesante porque la Biblia nos enseña que Dios se ha revelado a todos los seres humanos. Pero para ver y entrar al reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Jesús, ¿se acuerdan cuando estaba con Nicodemo? Le dijo, ¿y qué necesito hacer para nacer de nuevo? Y le dijo, necesito meterme al vientre de mi madre. Y le dijo, no. Pero le dijo, tienes que nacer de nuevo, espiritualmente nacer de nuevo. Y tu espíritu tiene que nacer. Entonces, esta es una experiencia que necesitamos tener. La experiencia de nacer de nuevo abre las puertas a todo este mundo espiritual y podemos caminar de esa manera. Entonces, necesitamos que nosotros poder recibir a nuestro Señor y ahí se abre el entendimiento. Porque cuando entras así entiendes el mundo espiritual y por eso es que hay mucha gente que no entiende el mundo espiritual y tú les quieres hablar de Dios y como que no entienden. Porque es cuando tú entras en ese nuevo ambiente, en ese momento que entras, te das cuenta de las cosas de Dios. Y hay personas que a veces tú les quieres explicar y decirles, mira, pero mira esto de Dios y no entienden, ¿verdad? Y es porque a nosotros Dios nos ha dado ahí sí por su misericordia la oportunidad
de entender eso. Entonces, esa es la parte, la primera. Entonces, la segunda es, en el B ahora pongan alma. Fíjense que antes de ir al alma, en 1 Corintios 2:11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y ese versículo yo lo leía y me llamó mucho la atención porque el espíritu es el que sabe, el espíritu del hombre que está en él. Entonces, nuestro espíritu es el que va a saber qué hay en nosotros. Dice, el espíritu de Dios conoce a Dios, ¿verdad? Pero el espíritu, nuestro espíritu, y es interesante porque muchas veces cuando nosotros nacemos de nuevo nos damos cuenta de lo pecadores que somos, de dónde hemos estado, dónde hemos caminado y tanto que nos hemos alejado de Dios. Y ahí entendemos porque porque así dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Porque el espíritu del hombre, y lo que yo entendía era de que cuando uno reconoce, cuando uno nace de nuevo, el espíritu nace de nuevo, nuestro espíritu, ahora nos conocemos y vemos nuestra necesidad de Dios, los pecadores que somos. Y entonces reconocemos y entonces queremos hacer cambios. Pero una persona que no llega a ese punto, ¿cómo va a hacer cambios si no se conoce? Él cree que está bien, él cree que está caminando bien, entonces no necesita arrepentirse. Y es cuando podemos caminar en el Espíritu que nos damos de eso, nos damos cuenta y por eso me llamaba la atención tanto ese versículo. Vamos a ir al B ahora. Ponga ahí alma. Yo creo que lo pusimos. Y ponga, es la parte del ser que incluye las emociones, la mente y la voluntad. Emociones, mente y voluntad. Escriban ahí. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y después dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, recuerda quién es tu Dios. En la C pongan cuerpo. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Es la parte material o física del ser. Entonces pongan ahí material y pongan en física. Y dice toda esa parte, todo ese párrafo dice, es la parte material o física del ser que juntamente con el alma y el espíritu constituyen la integridad del ser humano. Por lo tanto, la Biblia nos insta a que glorifiquemos a Dios en el cuerpo y a través del cuerpo. Con el cuerpo y a través del cuerpo. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos hablado de espíritu, alma y cuerpo, pero se los quise poner ahí para que lo tengan en sus notas, para que tengan claridad y podamos ir a nuestras notas. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar esa plenitud en el diseño de Dios? Y dice ahí, si deseas alcanzar la plenitud en el diseño de Dios para tu vida, estas tres partes deben de operar en armonía y en conformidad a su voluntad. En armonía y pongan su. O sea que estas tres deben de operar en armonía y en conformidad a su voluntad. Cuando tú permites que Dios reine en tu vida, tú vas a cumplir su propósito. Vas a encontrar realmente la plenitud. Y cuando tú dejas que esas tres armonicen, vamos a poder llegar a encontrar ese propósito de Dios. Tengo un pequeño slide que les quiero enseñar
donde cómo deberíamos de vivir nuestra vida, una pequeña foto, por dicho. Y como personas podemos vivir en base a uno de los siguientes órdenes. El orden que Dios quiere es que nuestro espíritu gobierne a nuestra alma y que luego nuestro cuerpo camine de esa forma, pero que nuestro espíritu sea el que gobierne. Pero el orden por la caída del hombre se ha convertido en el de la derecha, que es alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es cuando Dios nos guía, cuando Dios nos dirige, cuando Dios nos dice qué hacer. Entonces nuestra alma se va a sujetar a nuestro espíritu y con base a eso nuestro cuerpo va a caminar con base a eso. Pero cuando nuestra alma es la que manda, cuando nuestras emociones son las que mandan, cuando nuestros sentimientos son las que mandan, cuando nuestros deseos personales son las que mandan, cuando nuestros deseos carnales son las que mandan, entonces el cuerpo va a caminar de esa manera con el alma y el espíritu va a quedar hasta abajo. Entonces el espíritu ahora, ¿cómo va a accionar? Y eso es lamentablemente como estamos ahora, como está después de la caída del hombre. Entonces nuestro trabajo es caminar en el espíritu y hacernos de este lado, que nuestro espíritu sea el que gobierne nuestra alma. Y entonces vamos a caminar en armonía y ahora vamos a cumplir el propósito de Dios. Ahora, ahí ustedes van a ver en sus notas que dice caminar en el espíritu no es un acto natural. Y se los puse ahí porque no es algo que viene natural en nuestras vidas. Caminar en el espíritu no es un acto natural. Es un acto que se aprende a través de someterse y rendirse a Dios y que inicia cuando naces de nuevo. Entonces, caminar en el espíritu no es un acto natural. No es que, ok, así como uno respira. No, tienes que actuar, tienes que moverte, tienes que hacer algo, tienes que reaccionar. Y entonces está toda la lista que leímos antes para poder caminar en el espíritu, porque no es algo que va a salir natural. Tu alma no va a querer que lo hagas. Entonces necesitamos entrenar nuestra alma, necesitamos caminar de esta forma, necesitamos aprender a través de someternos y de rendirnos a Dios. Entonces necesitamos someternos, aprender a hacerlo y entonces vamos a poder caminar en el espíritu. Entonces en nuestro caminar cristiano hay alertas. El enemigo está ahí queriendo ver cómo nos quiere sacar y la Biblia habla de eso. La Biblia dice las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo nos quieren alejar. ¿Por qué? Porque eso va a ser no caminar en el espíritu. Entonces toda la vanagloria, dice la Biblia, los deseos de los ojos, eso no viene del Padre, viene de Satanás, del mundo, porque nos quiere alejar de Dios. Entonces ahora con todo esto entendemos el versículo aquel famoso: sed sobrios y velad. ¿Cuántos se saben eso? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quien devorar. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Que no caminemos en el espíritu. Entonces, ¿qué hace? Tira dardos, pum, constante, situaciones constantes. ¿Por qué? Porque entonces nos va a hacer reaccionar, nos va a hacer que nosotros no caminemos como Dios quiere que caminemos, que reaccionemos incorrectamente, que pequemos. Vivimos en la carne, pum, nos alejamos de Dios, entramos en enemistad con Dios. Se aprovecha. Entonces se dan cuenta, es constante. Ahora, ahí es donde Jesús vino a morir por nosotros. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Su sangre nos redime, su sangre es la que nos limpia y está ahí, podemos acudir a Él. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso quiere decir que en cualquier momento podemos llegar a Él y decirle: Señor, perdóname, y te limpia, y ya, estamos de vuelta. Entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? Como humanos vamos a fallar, pero su sangre nos limpia, su sangre nos purifica y esa nos ayuda a seguir adelante y eso nos ayuda a seguir en el Espíritu. Entonces, tenemos la bendición de tener eso y es el plan perfecto de Dios. Y ahora, para terminar, dice: ¿qué beneficios puedes tener al caminar en el Espíritu Santo? Y eso se los escribí al final. Les puse los versículos también y me ayudan a leer. ¿Los podemos leer juntos? A las 3.
¿Qué beneficios puedes tener al caminar en el Espíritu Santo? El 1 es disfrutar de Dios. Muy bien. El 2, protección espiritual. El 3, crecimiento espiritual. Y el 4, autoridad espiritual. ¿Quieres tú estos beneficios en tu vida? ¿Quieres tú disfrutar de las bendiciones de Dios? Pues caminemos en el Espíritu. ¿Quieres tú protección espiritual? Pues caminemos en el Espíritu. ¿Quieres tú crecer espiritualmente? Caminemos en el Espíritu. Y la última, ¿quieres tú autoridad espiritual? Pues caminemos en el Espíritu. Muy bien. Entonces, termino con un par de preguntas. Ahorita que hemos hablado de caminar en el Espíritu, de caminar en la carne, lo que habla la Biblia acerca de los pecados que la carne lo que hace la carne y eso nos aleja. Yo te pregunto, y con esto quiero ir terminando, ¿habrá situaciones en tu vida, situaciones o problemas en tu vida que te impidan caminar en el Espíritu? Piénsalo, ¿verdad? ¿Habrá situaciones o problemas en tu vida que te impiden caminar en el Espíritu? ¿Y qué áreas de tu vida necesitan ser ordenadas para caminar en armonía con la voluntad de Dios? Te las vuelvo a hacer. ¿Habrá situaciones o problemas en tu vida que te impidan caminar en el Espíritu? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser ordenadas para caminar en armonía con la voluntad de Dios? Piénsalo. Y la última es, ¿estás dispuesto a comprometerte para ser una persona que camina en el Espíritu? Ese compromiso es con Dios. ¿Estás dispuesto a comprometerte para ser una persona que camina en el Espíritu? De lo que hemos aprendido. Ya vimos que vale la pena. Pero el que tiene que tomar la decisión somos nosotros. Cada uno tiene que tomar su decisión de caminar así. Entonces vamos a terminar orando. Y si tú, a veces cuando dicen comprometerte es como, tengo que comprometerme. Ay, eso está duro porque ¿qué si no lo hago al 100? No, estar dispuesto a comprometer, decir, Señor, yo quiero caminar de esa forma. A veces puedo fallar, pero yo voy a dar mi 100%. Y vale la pena. Ese era el deseo de esta plática. Que entendamos que sí vale la pena hacerlo. Entonces yo te invito a que te pongas de pie conmigo. Y si estás dispuesto a comprometerte, ¿verdad? Tal vez de la pregunta, a ponerte de pie conmigo. Y vamos a orar. Y a decir al Señor que nos ayude a caminar en el Espíritu. Vemos que es bueno, que es beneficioso, que lo necesitamos, pero nos cuesta y necesitamos su ayuda. Y si hay un área que tenemos que entregar, una área que tenemos que entregársela a Él, entreguémosela en este momento y pidamos que sea Él obrando. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos aprender, Señor, hoy acerca de caminar en la carne o caminar en el Espíritu y nos damos cuenta de la importancia que es caminar en el Espíritu, caminar contigo, caminar de tu mano, reconocer nuestros errores inmediatamente y no seguir en el mal camino, sino que caminar en tu voluntad y no en pecado. Señor, nosotros nos comprometemos a dar nuestro 100%. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes. Sé tú nuestra fortaleza, sé tú nuestra guía. Queremos poner nuestros pies firmes en ti, que eres nuestra roca, para poder caminar conforme a tu voluntad, para poder agradarte a ti en lo que hacemos, para poder ponerte a ti en primer lugar. Gracias por Jesús que vino a morir por nosotros, porque gracias a Él nosotros ahora podemos vivir, Señor, en el Espíritu. Y queremos darte las gracias por su sacrificio, pero asimismo caminar de esa manera. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor. Nos comprometemos a hacer nuestro esfuerzo máximo porque queremos estar cerca de ti. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno,
por tu amor y porque vemos que es súper beneficioso caminar contigo, caminar en el Espíritu. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Señor. Y ahí donde estás, vamos a orar para terminar. Señor, gracias por esta reunión. Gracias por esta tarde. Gracias porque nos has permitido venir aquí una vez más a alabarte, a bendecirte, a leer tu palabra, a aprender de ti, a tener comunión, a tener esta unidad con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a crecer contigo, a crecer, Señor, cada día más, a crecer en nuestra relación contigo, a ser cada día una mejor congregación que te ame y que te sirva. Señor, llévanos conmigo a nuestros hogares, protégenos, guárdanos, y que esta semana sea una semana donde podamos glorificar tu nombre, exaltar tu nombre y decir a todo el mundo que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Gracias te damos, Señor. Llévanos con bien una vez más a nuestros hogares y protégenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Saluda a la persona que está al lado tuyo. Dale un fuerte abrazo y dile que bueno que pudimos venir juntos a alabar a nuestro Dios. Amén. Dios los bendiga y con eso estamos despedidos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.